Bienvenidos hermanos y hermanas biquineros a un vídeo muy especial, un vídeo comparativo. Ahora los biquineros comparan, estoy en un nudo cerebral, no sé qué estoy diciendo. Eduardo, sácame de aquí, por favor. Bueno, y queremos comparar un poco los GPS que hay fuera de Garmin, ¿vale? Todas las alternativas que hay, porque Garmin es el mainstream, entonces nosotros queremos comparar todas las alternativas. Gracias a Alltricks por mandarnos estos cacharrinos, ya que, bueno, pues un poco se formó ahí una alianza ahí con Alltricks gracias al club, sí, y todos los beneficios que le da al club de biquineros, y entonces aprovechamos, oye, mandarnos unas unidades y tal, las probamos y os las devolvemos, no pasa nada. Entonces nos mandaron el Wahoo, nos mandaron el Brighton, el Sigma ya lo teníamos nosotros. Bueno, tenemos aquí varios a comparar y vamos a ver si hay alternativas reales o no a Garmin. Sí señor, temas de precios no nos metemos, andan todos en unos 400 euros PVP. Garmin está un poco por encima, se puede decir, pero bueno, luego ya las ofertas que tiene Alltricks, otras páginas, lo que sea, echar un ojo, están en los links a todos en la descripción de este vídeo. Vamos a empezar con la prueba que ha hecho el señor Suárez, que es de mojarse los dedos. ¿Cómo están los máquinas? Mira qué guapino. Vale, pues aquí tenemos el primero, que es el Wahoo Roam versión 2, ¿vale? Este salió en 2022 y la verdad que muy bien con el cacharro. En general, me parece que es súper fácil de utilizar, muy intuitivo. Tiene una cosa que no tienen el resto y son estos tres botoninos de aquí delante. Son unos botones muy cómodos, tienen un tacto que yo no lo vi en ningún GPS hasta la fecha. Ni Garmin, ni Sigma, ni Brighton, ninguno. Es agradable, sí. Súper agradable, o sea, es perfecto. Y luego son muy cómodos porque tú los tienes aquí en el frente y es muy cómodo el tocar. ¿Qué pasa? Que los laterales pues se utilizan para otra cosa, que es una cosa muy guay, que es hacer zoom estés donde estés. Puedes hacer zoom en el mapa, que eso mola mucho. En otros tienes que irte a un submenú y a partir de ahí empezar a restolar, pero es que con esto lo haces donde quieras. Por ejemplo, la pantalla de campos. Tienes 11 campos, pues ahí le vas dando zoom y puedes quedarte con 4, con los que a ti te guste en ese momento, y la verdad que eso me gusta mucho. ¿Apagando sí o no? ¿Qué hace? Ya le había dado a apagar, ¿no? Cosas muy guays que tiene que no tiene la competencia. El tema de las lucecinas. Tiene aquí una tira de luces LED, tiene aquí 7 luces y luego tiene unas por arriba también. Estas del lateral las puedes configurar para lo que tú quieras. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Pues ahí en función de cómo vas tú de petado o no, se encienden unas u otras. Esa está bien. Esta otra con la potencia, 3/4 de lo mismo. Yo la que usé estos días era la velocidad media. Te pone la velocidad media que llevas de tu ruta en el medio y si vas un poco más rápido, pues enciende las luces de arriba. Si vas más lento, se enciende las de abajo. Mira. Está guay. Luego, por ejemplo, mola mucho cómo se implementa con radar. Se enciende una luz en el lateral que también la podrías configurar para los LEDs y ahí ves los coches. Ves coches, no ves bolitas como pasa, por ejemplo, en el Sigma. Está muy bien. Y luego los giros se encienden aquí arriba. Si tengo que girar a la izquierda, pues empiezan las luces a parpadear hacia la izquierda. Si es a la derecha, a la derecha. Eso es, cuando estás siguiendo una ruta. Qué bien. Cuando te viene un coche, pues se ponen todas a parpadear. Te pita también y te avisa cuando tienes un giro en X metros y se van acercando las luces. Hay que decir que los mapas solo los pruebo en carretera, ¿eh? Dicen que en montaña es otra historia. Eso ya depende de los mapas que lleve cargados el cacharrín. Y lo que sí que tiene, que otros no tienen, es el Klein Pro. La verdad que es una cosa muy visual y que la implementas en tu yo personal muy rápido. Qué bueno. Y eso son de las cosas que más me gustaron. O sea, te haces muy rápido al cacharrín. Y ya por sacar cosinas malas, porque hay que sacar también cosinas malas comparando con el resto, es que la pantalla, amigos, ¿se puede tocar? Sí. ¿Es táctil? No. No, es una pantalla que no es táctil. Wahoo no cree en las pantallas táctiles hasta a día de hoy, por lo menos. Yeah. Y eso, si lo comparas con los topes de gama, que aquí lo que estamos haciendo es comparar los topes de gama de cada marca, pues es un punto bastante malo. Otro, la pantalla es más pequeña también que el resto. Al final esto es una pantalla de 2,7, el Sigma debe ser una de 3, bueno, pues es un poco más pequeñín. Se parece un poco, si quieres, al Garmin 530, 540, pero como vitaminado, ¿no? Por el tema de las luces LED, luego los menús tienen muchísimas cosas para hacer. Yo en general, la verdad que muy a gusto y me gustó bastante. Tema del táctil puede ser lo peor. Bueno, el táctil sí que es algo que utilizas mucho al principio para configurar y luego realmente tampoco es que se use demasiado. Por eso en el vídeo aquel que hicimos de Garmin y tal, el del 830 y el 530, hace un tiempo, os lo dejamos en la descripción también si queréis verlo, tú decías que estabas contento con él porque tiene botones. Lo ideal es tener un GPS que puedas manejarlo tanto con botones como con táctil. Pero bueno.
También te digo que de primeras, cuando vi que no era táctil, fue un bajón de la Virgen, pero como tiene tantos botones y te haces tan rápido a ellos y son tan cómodos de usar, al final fue una cosa que digo, pues tampoco lo necesito. Eso es, sí, sí. Bueno, pues bien por los chavales de Wahoo, parece ser que lo han hecho bien. Si tú estás contento, yo estoy contento. Bueno, venga, siguiente, a ver, ¿cuál? Mira, el Sigma. El Sigma, lo por tienes ejemplo. En blanco, El Sigma, bueno, ya hicimos un vídeo bastante extenso, os dejamos un pequeño resumen aquí, pero tenéis, como os decía también antes, el vídeo de la review del Sigma 12.1, el vídeo del Sigma ROX 12.1 Evo. Yeah. Lo tenéis en la descripción. Ahora un mini resumen por si alguno no vio el vídeo y le da pereza verlo. Hoy venimos a hablar del Sigma ROX 12.1. En el fondo yo creo que estamos contentos. Está guapo. Está bien, ¿eh? Hace clac. Yo a mí, dame cosas que hagan clac. USB-C, todas las bridas, esto sí que... Ahora mismo, a falta de una última actualización que luego comentaremos, es un aparato que la verdad hay que avanzarlo. Nos convence. El cacharrín es una pantalla de 3 pulgadas, tiene 16 millones de colores, no sé si hacen falta tantos, yo distingo 7. Mi mujer los distingue todas, tranquilo. Todos, Sun Plus, Bluetooth, Wi-Fi, se puede conectar con cualquier sensor y cualquier historia que tengáis, bueno, la lavadora no, por ejemplo. Las mejores cosas, la batería. Los mapas tienen que mejorarlos. No existe el GPS perfecto, los mapas en carretera son perfectos, en mountain bike, en senderos un poquitín rebuscados, pues no aparece. Eso ya depende un poco más de los mapas que tiene preinstalados. Sí. Los que sois de Garmin, ya sabéis que lo primero que hay que hacer cuando te viene un Garmin es coger y entrar y meterle otros mapas. Una cocina que sí que le falta a que tiene los demás de gama alta, es que no tiene el Klein Pro. Ya está, y este es el cacharrín. Y yo creo que ha quedado una review bastante apañada. Bueno, pues ya lo visteis. Ahí yo creo que todo lo que dijimos fue así, pero ahora también tenemos que igual añadir algo más, que después de todos estos meses trabajando con él y ahí jugueteando con él, pues hay cosinas que no nos gustaron, que no vimos de primeras, ¿no? Sí, la batería sí que es algo que prometían que era buena y es buena. Los mapas están muy bien, todas estas historias. Hay algunos bugs, algunas historias que sí hay que comentar, como es, por ejemplo, el tema de falta de actualizaciones, que, oh sorpresa, hoy que estamos grabando llegó una por la mañana. Es que, no, Sigma, nos estáis jodiendo el guión. No, yo creo que están pendientes de cuándo grabamos el vídeo, sí, porque sí. el anterior fue cuando hicimos este vídeo, que fue en octubre. ¿Qué pasa? Que pasaron 6 meses entre una actualización y la otra. Ya. Es mucho tiempo. Sí. Y mucho tiempo cuando ves que hay bugs. Sí, el grave, el que no nos gusta demasiado a nosotros, aparte de que la pantalla, pues como le pasa a todos, lo vais a ver luego en el Brighton también, que la pantalla con agua no funciona bien, es sobre todo el tema de cuando te llega una notificación y no se quita sola. Y claro, esto es algo que en una actualización prometieron que se iba a quitar y no se ha quitado. Yo para mí es la queja o el problema que tiene a día de hoy el cacharro que es solucionable con una actualización. Bueno, lo que decía antes, tenéis la review bien completita, añadiendo esto que decimos. En la descripción de este vídeo, siguiente review, por favor. Soy yo. Brighton S800. Es un aparato que es bastante curioso. Lo que es bueno, unboxing. No tengo uñas, se corté hoy. Mira, protectores de pantalla, manual de instrucciones que no necesito porque soy español y yo no leo instrucciones. Y esto es las uñas, bien, USB-C, como tiene que ser. Pues aquí está el Brighton S800, este nos lo han solicitado mucho, como veis es finito, pesa poco. ¿Qué me gusta del aparato este? Aparte del unboxing que habéis visto, que viene todo como una delicia aquí dentro, trae un protector de pantalla, lo cual está bastante bueno, tienes que andar comprando ahí en AliExpress y tal. Lo que son los menús es algo muy intuitivo, evidentemente aquí no estamos reinventando la rueda, igual Wahoo por lo que veo sí que es un poco diferente, los demás son todos muy parecidos, tanto Garmin como... Sigma, como todos muy parecidos, tienes para elegir el modo y tal. La emparejación con la... ¿Emparejación se dice? No, emparejamiento con la aplicación es muy sencillo, la aplicación es fácil también. Yo por decir cosas que me ha gustado el tema de la navegación, los mapas creo que están bastante bien y sobre todo esta pijada que es una tontería, pero está bastante guay. Vámonos a Vía Viciosa. Esta es la ruta que tengo descargada. Aquí la página de mapa, que le he puesto mapa y altimetría. Aquí marca giro a la derecha y aquí no hay ni Dios, y aquí hay una pista ahora. No se me quejen, aquí la pista. Vale, he parado para ver el tema de cómo responde con agua. Ahora mismo está la pantalla bloqueada. Un toquecito, desbloquea. Como todas. Lo bueno es que lo secas y tira. Sí, el cristal es bueno,
eso está claro. Espérate tú que esta sí que es buena. Estoy en la ruta. Navegación. Start point, vale, donde empecé. Pero a mí lo puedo poner aquí. Pulsa para hablar. Villaviciosa. Un nombre que me mola mucho para un pueblo. Villaviciosa. Ahí estamos, Villaviciosa. Ruta a Villaviciosa, sí señor. Bueno, que no voy a ir. 60 kilómetros, casi 1500. No voy a ir, que tengo que ir a recoger a la niña. Pues esto está guay, ¿eh? Esto está muy bien. Pues me vas convenciendo, Brighton, de los... Como habéis visto, queridos amigos, nos hemos ido a Villaviciosa, 1500 metros, 57 kilómetros, y la parte mala en ese clip que acabáis de ver es que con agua pues se vuelve loco, pero como decíamos, Como del todos. otro y del otro y del otro son todos muy parecidos. Claro, en el caso del Wahoo no tienes problema porque no está. Pero es que eso te pasa también con el teléfono. Ya, es cierto. Entonces, sí. Esa parte está bien, y lo de poder decir un destino con la voz, pues es una saca de chorra de los amigos de Brighton, que no va a ningún lado. Lo malo, que es algo a lo que te puedes acostumbrar rápido, es que la pantalla no es de buena calidad. Se ve como azulado, el negro, no tiene ese contraste así bueno, no es OLED, digamos, y no responde del todo bien. Y también el refresco, cuando tú le das a los menús para arriba y para abajo, va como a tironcillos, como si fuese, en vez de los 120 Hz que tiene un iPhone 15 Pro, o los 60 Hz que tiene cualquier móvil normal, pues tener 30 Hz. Entonces tú ves como que los menús se van desplazando despacín. Bueno, a ver, pero funciona Sí. bien, y sí es verdad que se ve un poco como es que la definición es un poco más regulera, ¿no? Que también acostumbrados a un teléfono, Claro. pero sí me gusta, y sobre todo que es muy fino, ¿eh? Sí, y Tiene muy buena la pinta, pantalla es grande, sí. Sí. Todos tienen cosas buenas y cosas malas. Claro, y este ya todo hay que estamos en decirlo. 3,4 pulgadas, ¿no? Pues comparado con las 2,7 del Wahoo hay mucha Claro, diferencia. sí, enséñalo ahí que se vean las diferencias, claro. Claro, y aquí el Sigma. Este son 3 pulgadas. Vale. Sí. Se agradece la pantalla grande, ¿eh? Sí, pantalla grande, ande, no ande, ¿no? ¿Cómo era? O el caballo, ¿no? Lo que sea. Grande, burro grande, no le mires el sayo. Bueno, lo que sea. Bien, me ha convencido el aparato y bien. Yo Es guapín, ¿eh? lo veo bien. Si hay alguna oferta buena, pues mira, pues puede ser una muy buena opción como alternativa a Garmin, que es de lo que estamos hablando aquí. Vale, y teníamos un clip guardado ahí en las entrañas de los discos duros biquineros, que es un clip sobre un GPS que te compraste tú, pues estamos hablando igual de hace 2 años o algo así. 2021, creo, ¿eh? 2021, 3 años, ya ves. Sí. De hecho, estábamos ahí por Burgos, yendo a Lerma o algo así para hacer una carrerina, yo creo, ¿eh? Sí, no lo llegué a utilizar, ¿eh? Sí. Claro, y lo habías comprado tú y estuvimos probándolo esos días y no nos gustó mucho, y es el TUNAV Cross, no, y es el TUNAV Cross, ¿tú? ¿Se dice tú o se dice TUNAV Cross. Pero es un chu, ¿no? TWO. No, es TWO. TUNAV. Tú. Chu. Sí. Bueno, esta es la mierda que grabamos aquella vez. TUNAV Cross. Pesa. Se ve robusto. Bastante guapo. La pantalla más o menos se ve bien con luz. Está guay, ¿no? Sí, bueno, pantalla pequeña y táctil regulero. O un software que cuesta entender. Sí, es complicado hacerse con él, configurar el mapa. Esto es lo peor, cuando tienes que empezar a navegar con él, pues es un poco extraño igualmente, porque bueno, tú haces así, no pasan las páginas con estos botones, y aquí cuando pone organizar páginas de datos, pues aquí tienes los campos, entonces tú tienes que saber cómo está el layout, vale, 1, 2, 3, 4, es un poco complicado. El software, bueno, el software 1 se puede llegar a hacer a él, lo de el lag que tiene cuando con el táctil es muy duro. Y luego tiene esto, que es igual que el Quarter Lock de Garmin y de todos los GPS, pero este es un poco más grande, con lo cual ya no van los enganches de los otros. Y añadido que es gordo, falta uno más grande, pues os lo voy a devolver. Eso te iba a decir, o sea que te lo quedas, ¿no? ¿Y cuál vas a pillar? Ninguna, tío, están todos una tía. Bueno, el aparato es muy gordo, la pantalla es pequeña, es táctil, pero tienes que utilizar botones de estos responsive que no van a ningún lado. Bueno, yo ese pues no recomiendo su compra, a mí no me gustó mucho. ¿Tenéis opción de comprarlo? Sí, allá cada cual, pero yo antes de gastarme en ese, pues me gastaría en otra alternativa. Bueno, queda dicho. Y otro que también es bastante mainstream y que es una alternativa a Garmin es el Hammerhead Karoo 2. A ver, ya hemos hablado mucho de este aparato y está al salir el 3, entonces yo creo que tampoco merece mucho la pena meterse. Es un aparato que funciona bien, pero bueno, será reemplazado enseguida, con lo cual el valor del aparato caerá en picado. Y bueno, yo creo que aquí tenemos unas alternativas bastante guay. Hemos presentado a la comunidad biquinera sus opciones. Es bastante pasta, todo ha subido, evidentemente. Sí. No se nos
nos quejen de esto, nosotros no ponemos precios de nada. En Alltricks hay muy buenas ofertas y a cada uno que opine. Y que Claro, nuestra idea de este vídeo era, pues eso, coger los tope gama de todos para poder compararlos, ¿no? Porque si te vas a gamas medias ya, bueno, pues igual se distorsiona un poco la realidad, ¿no? Y nada, aquí os lo enseñamos, vosotros decidid cuál es lo que más os gusta o cuáles son vuestras preferencias. Por ejemplo, si pasas de la pantalla táctil, para mí este me parece, si no el mejor, de los mejores. Sí. Si te gusta la pantalla táctil y tal, pues no sé, el Sigma, el Brighton, si es que, a ver, una vez ya metidos en esta pasta, si es que tienen que estar bien. Sí, es, sí. es obligatorio. Sí, sí, sí. Yo con Eso que no sí. se cuelguen y no hagan cosas raras o se te muera, Sí, sí. pues por mí suficiente. Y si tenéis mucha pasta, si eres de Langreo y te acaban de tocar 2 millones de euros, cabrón, en la 11, pues te los compras todos. Y ya está, llevas uno en cada bolso y uno delante de la bici. Uno para cada día de la semana. Si me tocase la lotería, tío, yo sería un tirano, ¿eh? No te soportaríamos, ya lo sé yo. Bueno, os dejamos ahí todos los enlaces de Alltricks, por si queréis ahí cucar un poco los precios, a ver las ofertinas, que tampoco nos metimos mucho, ya sabéis que eso de las ofertas van cambiando. Muchas gracias a Alltricks por dejárnoslo, ahora os los vamos a mandar enterinos, mira, no se estropeó nada. Esto está... Están perfectos, ¿vale? Somos gente educada. Así que cuidaos y gastar el dinero en un sitio que esté bien gastado. Y con cabeza. Venga, un besino a todos. ¡Guau! I just want you to take